Hola a todos, bienvenidos, buenos días. El tema de hoy nos desvela, literalmente nos desvela, literal sinónimo, nos quita el sueño. Y es un tema que ya he tratado, si no estoy mal, Alejandra, como 3 veces en Sana que Sana en los 3 años que hemos estado, porque me lo piden muchísimo. Y es que el insomnio como que no pasa de moda. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Olga. Me decías que es uno de los motivos más grandes en tu consulta como psiquiatra, ¿verdad? Sí, es bastante frecuente. De hecho, lo que tú dices, no pasa de moda, sino que cada vez está más de moda, ¿cierto? En los años 70, en los años 60, nuestros abuelitos dormían mucho más periodos durante la noche. Con el paso del tiempo, según las estadísticas del 2013, dormimos solo 5 horas, ¿cierto? Entonces, la convulsión de la modernidad y de todo lo que implica va afectando el sueño, ¿cierto? Y es de las principales consultas en psiquiatría y en neurología. ¿Cómo así? Y se las presento. Alejandra Gutiérrez, médica psiquiatra. Ella trabaja en la Universidad de Antioquia y en Cuerpo y Mente también. ¿Cómo así que el sueño, más bien la falta de sueño, puede ser un motivo de consulta en psiquiatría, que a todos se les para el pelo con los psiquiatras y aquí hemos intentado desmitificar mucho ese asunto? El sueño y la psiquiatría es una ayuda grandísima para ese asunto, Alejandra. Tiene todo que ver, absolutamente todo que ver. Pasa que los psiquiatras nos especializamos en identificar y estudiar cómo funciona el cerebro. Y el sueño es una de las funciones cerebrales principales, ¿cierto? Y así como se afecta a nivel cerebral todo el comportamiento, las emociones, se afecta el sueño, el apetito. Entonces, realmente pues es un tema de absoluta incumbencia del psiquiatra. Me he dado cuenta que el tema del insomnio no respeta edades, aunque se le achaca más, como casi todo, que a veces no es cierto, a la edad adulta mayor. Conozco jovencitos y conozco niños que no duermen bien. Esto no respeta edad, pero sí se exacerba en ciertas edades. Bueno, más que el insomnio, los trastornos del sueño en general. Los trastornos del sueño son mucho más frecuentes en la edad de la infancia, ¿cierto? No predominantemente el insomnio. Allí son más frecuentes los terrores nocturnos, el sonambulismo, todo lo que llamamos parasomnias. Ya con el paso del tiempo en los adultos empieza a verse con más frecuencia el insomnio. Entonces, los trastornos del sueño son unas condiciones que afectan a cualquier edad, desde la infancia hasta la adultez tardía, pero digamos que dependiendo del tipo de trastorno del sueño va a ser el grupo etario que va a ser afectado. El insomnio definitivamente afecta más a la edad adulta y sobre todo después de los 60 años de edad, es donde más afección. Y hoy vamos a hablar de todo un poco, porque hemos titulado, vea el título, ¿usted qué le parece? Dormir bien, si es posible. ¿Y si es posible? Es posible. Esa es la conclusión, entonces empecemos por el final. Adelante, Alejandra. Gracias. ¿Cómo dormimos? ¿Por qué dormimos? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Porque llegamos ya pues a profundizarnos. ¿Qué pasa allí que hace que descansemos, cerremos los ojos y nos desconectemos? Bueno, en realidad esa es la función del sueño, ¿cierto? ¿Y para qué sirve el sueño? Eso todavía es un misterio en la medicina. Lastimosamente pasan un montón de cosas durante el sueño, con lo cual todavía no tenemos el 100% de la información, pero lo que sí sabemos es que el sueño es una, digámoslo, orden fisiológica normal del cerebro y absolutamente necesaria. ¿Necesaria para qué? Para varias funciones específicas. Uno, y la más importante, la reparación, ¿cierto? La reparación, el descanso. Yo comparo el sueño como con las escobitas después de una feria de flores que uno ve que la calle queda llena de basura, ¿cierto? Durante el día estamos en tanta actividad y el cerebro está en tanta actividad que necesita botar todos esos tóxicos durante el día. Entonces, hazte de cuenta la escobita que pasa por las noches limpiando, que al otro día queda como nuevo la calle. Lo mismo pasa con nuestro cerebro, ¿cierto? Necesitamos dormir para que limpiemos todos esos tóxicos que hemos acumulado durante todo el día, que se dan específicamente por una hormona que se llama la adenosina. Entonces, el sueño lo que hace es reducir esos niveles de sustancia que puede ser tóxica para que al otro día estemos descansados, reparados. Y segundo, otra de las funciones más importantes, y de ahí se deriva por qué con los cambios de edad puede cambiar el sueño, es la función de consolidación de memoria y aprendizaje. Por eso pasa que cuando yo tengo un examen, un parcial en la universidad y me trasnocho toda la noche estudiando, voy a presentar el examen y ¿qué era? No me acordé porque no dormimos. Y el sueño es primordial para consolidar la memoria por allá en un órgano específico que es el hipocampo y sobre todo para consolidar los procesos de aprendizaje. Entonces esas son como las funciones principales y por eso es necesario. ¿Qué función juega la famosa melatonina? Que también le voy a preguntar si sirve o no en esas pastillitas que ofrecen en ese proceso de dormirnos, la melatonina. La melatonina, digamos lo que es la hormona inductora del sueño, ¿cierto?
Entonces yo tengo durante todo el día todas las actividades, entonces va aumentando una que se llama la adenosina, que está en su pico absoluto tipo 7, 8 de la noche, y con la oscuridad, porque el principal estímulo para producir la melatonina es la oscuridad, ¿cierto? Entonces cuando ya empieza a bajar la iluminación del día, empieza a subir la melatonina para contrarrestar esta adenosina. Entonces la melatonina es el inductor del sueño, ¿cierto? Se produce en su pico máximo cuando llevamos entre unas 3, 4 horas de sueño y después de 6 horas de sueño vuelve y va bajando, relacionado con la iluminación. La luz es el principal inhibidor de la producción de melatonina, por eso una de las recomendaciones que ahorita vamos a hablar es la iluminación, ¿cierto? Quitar la iluminación es el principal estímulo para producirla, entonces de verdad es la hormona inductora del sueño. Ahorita más adelante podemos hablar es como de la real indicación y necesidad de la melatonina exógena, o sea, lo que compramos en la tienda naturista, digamos que esas son concentraciones mucho más bajas y no tienen una evidencia clínica en que sirva. Hay una presentación que es una presentación farmacológica que es melatonina pura, ¿cierto? Y es útil para esas personas que tienen trastornos del sueño solamente cuando el trastorno del sueño es derivado de una alteración del ciclo circadiano que se llama el relojito del cuerpo. Pero esa melatonina debe ser recetada por especialistas, no es que, supongo, ¿no? O pueden consumirla cualquier persona y es inocua. Esa melatonina todos los cerebros lo producimos. Sí, pero digo yo que de pronto hay televidentes que dicen, pues salgo a correr a comprar Pasa melatonina mucho. pura. ¿Se puede? Pasa mucho. No es lo recomendable, por lo que te digo, solo va a ser útil en el que tenga insomnio de origen primario por alteración del ciclo circadiano, que no es la principal causa de insomnio. Hay otras causas de insomnio que, a pesar de que yo me vaya y me compre la melatonina, en realidad pues no va a ser efectiva. Por eso la importancia de que sea formulado por un médico que conozca del tema. Hablando de ese maravilloso y misterioso mundo del sueño, hace poco hice un programa sobre problemas de crecimiento en los niños y me explicaba el endocrino que la hormona del crecimiento se produce durante las primeras horas de sueño, que por eso son tan enfáticos pediatras pues, y todos los relacionados, especialistas con los chiquitos, que insisten mucho en que duerman bien y que se acuesten tempranito. La hormona del crecimiento se produce efectivamente durante el sueño. Durante el sueño empiezan los picos concomitante con la melatonina y eso es importante que lo menciones, Olga, porque si de pronto todos nos hemos dado cuenta que un recién nacido duerme prácticamente todo el día, ¿cierto? Ellos duermen casi que 19 horas diarias y ya cuando estamos ancianos ese sueño se reduce un montón, pero eso tiene una explicación fisiológica y es esa, que como sabemos que el sueño sirve para el aprendizaje, para la memoria, para reparar neuronas, además es necesario para esos picos de hormona del crecimiento. Y por eso a medida que ya yo voy creciendo, la cantidad de horas del sueño van disminuyendo, tiene las relaciones con la hormona del crecimiento. O sea que es normal que yo cuando los escasitos días que puedo dormir hasta tarde y me preparo el día anterior y digo, 11 de la mañana y a las 6:30 estoy levantándome, es normal porque el cuerpo me dice ya no necesitas dormir más. Bueno, lo que es normal es la cantidad de horas de sueño con las que tú te sientas descansada, ¿cierto? En mi caso, yo necesito 8 o 9 horas de sueño para descansar. Mi esposo necesita 5, ¿cierto? Entonces, en realidad uno necesita las horas con las que se sienta descansado. Hay soñadores cortos, soñadores intermedios y soñadores largos. ¿Qué quiere decir eso? Los que duermen menos de 5 horas, los que duermen entre 7 y 8 y los que duermen más de 9. Yo necesito 5 para descansar y con eso estoy bien, pero lo que han demostrado los estudios a largo plazo es que las personas de sueño intermedio, o sea, entre 7 y 8 horas diarias, son las que menos enfermedades a futuro tienen. Entonces yo puedo sentirme descansada durmiendo 5 horas diarias, pero a largo plazo mi cerebro tiene mucho más riesgo de demencia tipo Alzheimer, de enfermedades cardiovasculares, de trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Perfecto. Estamos entonces con la doctora Alejandra Gutiérrez, médica psiquiatra de cuerpo y mente, hablando sobre que es posible dormir bien. Y a lo largo de este programa les vamos a dar alternativas, recomendaciones. Vamos a hablar también de actividad física, que es supremamente importante en todo este proceso del dormir bien. Mientras llegan sus inquietudes a nuestro WhatsApp, que es el 305-316-6560. Si usted duerme mal, si su esposo duerme mal, si no la dejan dormir por los ronquidos, eso también tiene que ver. Todas las inquietudes con relación al sueño, bienvenidas al 305-316-6560 y mientras tanto vamos con la siguiente pregunta.
Hola, mi nombre es Justin y les tengo una pregunta. ¿Qué consecuencias trae para mi salud física y emocional el hecho de no dormir bien? Ay, Justin, pues aquí va su respuesta, física y emocional. Un montón, en realidad. Vamos por lo emocional primero, ¿te Perfecto. parece? El mal genio, ¿no? Es el principal, sobre todo, más que el mal genio en general, la irritabilidad. Uy, sí, total. ¿Cierto? Ya vimos que necesitamos dormir para descansar y repararnos, entonces la falta de sueño, después de 24 horas sin dormir, se empiezan a ver las afectaciones emocionales. Solo 24 horas sin sueño ya empiezo a tener estas dificultades. ¿Cuáles son? Entonces, lo principal es la fatiga, ¿cierto? La sensación de cansancio. Segundo, la irritabilidad, ¿cierto? O sea, estoy intolerante, estoy rabioso, estoy mal geniado. Tercero, la falta de concentración. No dormir bien va a hacer que yo no esté tan atenta y tan concentrada a los nuevos estímulos. Y otro, la lentitud para reaccionar ante estímulos nuevos. Quiere decir que si yo voy pasando la calle y viene una moto rápido, si yo no dormí bien, tengo el riesgo de no reaccionar a tiempo, ¿cierto? Esos serían como los principales, solo con 24 horas. Ya cuando esa falta de sueño empieza a cronificarse, o sea, empiezan a pasar más y más días en los que yo no logro dormir, ya los cambios afectivos o emocionales es que empiezan a despertarse. Entonces, como no estoy durmiendo, estoy más acelerada todo el tiempo porque mi cerebro no está durmiendo, no está descansando. Entonces empiezan los trastornos de ansiedad, que es como el principal asociado con el insomnio. Empiezo a preocuparme de forma excesiva, a sentirme angustiada. La depresión es una de las consecuencias a largo plazo como de la falta de dormir y ahí veremos como una relación bidireccional. Si yo no duermo bien, tengo riesgo de tener una depresión, pero si tengo depresión, voy a tener insomnio. Entonces es una relación ahí como de lado y lado, ¿cierto? Esos serían como los principales a nivel emocional, ¿cierto? Pero empieza a pasar que como durante el sueño todas las funciones orgánicas también están como en reposo. Por momentos hay un pico de presión arterial, hay un pico de frecuencia cardíaca, pero lo usual es que como el cerebro está descansando, mi resto del organismo está descansando. Si yo no duermo y no descanso, ¿qué pasa con mi corazón, con mi páncreas, con los vasos sanguíneos? Pues tampoco van a descansar y no van a hacer su proceso de reparación. Entonces, a largo plazo, las consecuencias a nivel físico están relacionadas con niveles altos de presión arterial, que a largo plazo va a ser una hipertensión arterial. La diabetes, porque se afecta directamente el metabolismo de la glucosa, entonces empiezo a sufrir de diabetes, ¿cierto? Otra de las alteraciones es la obesidad, porque se afecta como el ciclo del apetito y la alimentación, al igual que los ritmos biológicos. Entonces, la obesidad es una de las principales consecuencias de los trastornos del sueño. De hecho, se dice que si usted quiere bajar de peso, duerma mucho, porque hay un efecto como de metabolismo durante el sueño, entonces no dormir aumenta el riesgo de la obesidad. Y uno de los más importantes, que es de los más catastróficos en realidad, son las demencias, ¿cierto? La que más conocemos es el Alzheimer. De hecho, es una de las primeras manifestaciones de que algo no anda bien. Entonces, el riesgo de demencia tipo Alzheimer, cuando no estamos durmiendo bien, se eleva hasta 3 veces. Porque hay personas que dicen, dormí muchísimo y amanecí más cansado. O el sueño llama al sueño, entre más duermo, más sueño me da. ¿Eso tiene alguna razón de ser? Sí, eso está relacionado con el relojito biológico, ¿cierto? O sea, con el ciclo circadiano. Hay una explicación de por qué durante el día estamos despiertos y por qué durante la noche se duerme. Eso es lo fisiológico, que era lo que hablábamos de las sustancias adenosina, melatonina, hormona del crecimiento. Pero durante el sueño hay unas etapas del sueño que son 4. Y no es que si yo me dormí, pasé de la 1 a las 2 y después de las 6 horas pasé a la 4ª etapa, no. Cada más o menos 120 minutos hay un ciclo completo. O sea, paso de sueño superficial a sueño transitorio a sueño profundo, ¿cierto? Y a la fase de recuperación. Entonces, cada 120 minutos estoy dando ese ciclo. ¿Qué pasa? La fase de sueño profundo es en la que realmente yo descanso. ¿Es la tercera? Es la 3ª y 4ª fase del sueño, el sueño profundo. Ahí es donde realmente mi cerebro está apagado. Sin embargo, hay personas que tienen trastornos de estos ciclos del sueño, entonces pasa que el sueño superficial como que se invierte la relación. Lo normal es que el 20% de mi sueño sea sueño superficial y el 80% sea sueño profundo, ¿cierto? Pero en estos momentos, lo que tú me mencionas, duermo 12 horas y sigo igual de cansada. Probablemente es porque estoy durmiendo más el sueño superficial que el sueño profundo. Entonces ahí es que se derivan pues como todos los trastornos. ¿En cuál de esas etapas uno sueña? ¿O uno recuerda? En la fase profunda. En la fase profunda es donde tenemos los sueños o tenemos las pesadillas o tenemos algunos trastornos que se
REM, que es el de movimientos oculares rápidos, en los que, por ejemplo, yo actúo el sueño. No sé si ustedes han Uy, pero escuchado claro, o tienen el yo he esposo que sido- en la noche entonces tira la mano, manda patadas, ¿cierto? Ay, no Esos puede son, esos son los momentos, digámoslo, durante el sueño en el que no se logra inhibir completamente la actividad motora. O sea, mi cerebro está apagado, pero mi cuerpo no. Entonces ahí es donde empiezan esos... ¿Tiene alguna explicación? Y lo digo porque yo lo vivo así y he escuchado historias similares. Cuando recuerdo lo que soñé, me levanto muy cansada. Siento que cuando estuve inmersa en ese sueño, estuve moviéndome, brincando, dando patadas, lo que haya sido, me levanto cansada. ¿Tiene alguna explicación o eso es bobada? No, tiene una explicación, es con eso, la relación del sueño superficial profundo, ¿cierto? Como lo que te decía, cada 2 horas terminamos un ciclo, cada 2 horas terminamos el ciclo, es normal tener unos pequeños despertares, normal, cada que se termina un ciclo, pero de pronto estoy en el ciclo profundo, vuelvo al superficial y me demoro lograr nuevamente el profundo, ahí es donde sueño y me acuerdo y me levanto muy cansado, tiene que ver es O con esas pesadillas que usted se levanta, se cachetea con cariño y dice, ya estoy despierta, eso es mentira, y vuelve a soñar lo mismo. Sí, tiene que ver es con el ciclo Suele superficial. y el suceder. profundo. Dígame si no, a todos nos ha pasado. Buenos días, estar con el celular hablando por redes sociales a altas horas de la noche puede causar insomnio. Excelente. Ahí empezamos a meternos con higiene del sueño, que son esas recomendaciones de qué hacer antes y qué no hacer antes de acostarse. ¿Qué decir de esto? Yo en mi camita, ya cobijadita, pero chun, chun, chun. Excelente pregunta porque la preguntan todos los pacientes en la consulta. ¿Te acuerdas que ahorita cuando comenzábamos hablábamos de que por allá nuestros abuelitos dormían mucho y muy bien y ahora nosotros dormimos menos? Eso tiene que ver con la modernidad y con todos los aparatos electrónicos, ¿cierto? Y va a un principio fisiológico. La luz es el principal inhibidor de la melatonina y yo necesito melatonina para dormir. O sea que si en la noche estoy con la luz prendida o estoy con una pantalla por el computador, por el celular, por la tablet, que a mi cerebro. Quiere decir que no estoy produciendo la melatonina, por ende no voy a dormir. Por eso todos estos aparatos electrónicos van a afectar no solo la duración, sino la calidad del sueño. Supremamente importante. Nuestra línea de WhatsApp está abierta para ustedes. Hoy estamos hablando de cómo dormir bien. Otra pregunta de esos asuntos cotidianos. Cuando usted, y creo que también por el paso de los años, debe levantarse a hacer pipí en la noche, ¿hay alguna recomendación para volverse a dormir rápidamente? Yo en mi empirismo he descubierto que intento dejar la mente en blanco. O sea, me concentro en no concentrarme, me concentro en no pensar, en simplemente actuar mecánicamente, porque siento que si me permito conectarme con algún tema, con alguna actividad de las que tengo al otro día, ahí mismo como que se me despierta el cerebro. Hay muchas personas adultas mayores que se levantan al baño en la noche y les causa mucha dificultad volverse a dormir. ¿Habría recomendaciones para eso, Alejandra? Sí, claro. Hay 2 cosas con respecto a esa pregunta. Uno, es normal levantarse en la noche a orinar. Por lo que te decía de los ciclos, paso de un ciclo completo, ahí me puedo despertar, puedo tener un micro despertar, puedo ir a orinar. Lo normal es que yo me pueda levantar usualmente 2 veces al baño, ¿cierto? Cuando yo ya me estoy levantando más de 3 veces a orinar, ojo, porque eso puede ser un síntoma de algo que es otro trastorno del sueño, que es la apnea obstructiva del sueño, ¿cierto? Entonces, primero, puede ser normal hasta 2 veces, más de eso, ojo, porque podemos estar ante una enfermedad. Entonces es completamente normal y lo normal es que como yo nuevamente paso a una fase de sueño rápida, no debería tener que hacer ningún esfuerzo para volver a conciliar, o sea, acuérdate, entonces yo debería seguir durmiendo y conciliar inmediatamente. Cuando empiezan a haber dificultades para volver a conciliar el sueño, lo de las medidas pues como de higiene, la iluminación, el ruido, los aparatos electrónicos, además de eso pues como si hay ronquidos, ¿cierto? Porque los ronquidos hacen que el sueño pues como sea más difícil de conciliar y ahí vendrían pues como todas las estrategias de higiene del sueño, que no sé si quieres que las vamos mencionando de una vez. Ahorita vamos con esta pregunta. María Isabel Rojas, gracias por estar en Sana que Sana. ¿Qué se debe hacer al despertar después de una pesadilla para conciliar
nuevamente el sueño, Alejandra? Bueno, eso está relacionado con lo que tú preguntabas. Entonces, cometemos un error grave y es que a los 10 minutos no nos ha llegado el sueño, entonces prendemos el televisor, prendemos el computador o nos ponemos en el celular. Esa es la primera medida que queda prohibida. Si yo quiero conciliar, nada de aparatos electrónicos. 2, si después de media hora de yo intentar conciliar no logro dormirme, no me puedo quedar en la cama. Tengo que levantarme y buscar alguna actividad que me canse. No irme al celular, no irme al computador, buscar un libro, ¿cierto? Irme para la sala. Televisión tampoco, lo mismo. No, porque esto es estímulo lumínico. Leer un libro, hacer una oración, por ejemplo, ¿cierto? Irse para la sala y meditar un poquito, pues como lo que tú haces, poner la mente en blanco, hacer ejercicios de respiración, eso sería lo primordial. Para retornar nuevamente a la cama. Y hablando de levantarse, Alejandra, la actividad física tiene mucho que ver con un buen dormir. Por eso hoy tenemos nuestra sección Sana que Sana en Movimiento. Ángela Escobar Rodríguez es fisioterapeuta de cuerpo y mente. Bienvenida, Ángela, ya es la segunda vez en Sana que Sana. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Tú fue que se amañó o que quiso volver? Sí, aquí me siento en casa. Me alegra mucho. Mi niña, entonces, actividad física, ¿por qué es tan recomendable para un buen dormir? Bueno, la actividad física, como nombraba la doctora Alejandra, hace que se aumenten los niveles de la melatonina. Entonces, al aumentar los niveles de la melatonina podemos tener un sueño reparador. Si nosotros hacemos una actividad física, llámese actividad física, cualquier movimiento que nos aumente la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, que nos cambie las pulsaciones de nuestro cuerpo, que son las que hacemos por más de 30 minutos, eso ya nos está generando la producción de esta hormona. Entonces, al sentirnos cansados, al liberar esta hormona, podemos generar un mejor sueño. Cuando nosotros hacemos actividad física, vamos a romper un círculo vicioso que es el sedentarismo. El sedentarismo trae como consecuencia la obesidad y la obesidad en algunas personas puede producir apneas del sueño o ronquidos frecuentes. Y también genera unas alteraciones, esta obesidad, mecánicas y musculares que hacen que tengamos malas posiciones corporales al dormir que impiden que haya un buen descanso. Si tenemos el estómago prominente o estamos bien gorditos, normalmente dormimos boca arriba. Al dormir boca arriba, el patrón respiratorio cambia y este patrón respiratorio hace que empiece a haber un ronquido que la persona a veces se despierta. Entonces se pueden generar estrategias mientras se incluye en nuestra vida cotidiana la actividad física y cambiar ese sedentarismo. ¿Qué se puede hacer? Se puede levantar la cabecera de la cama, se puede posicionarse de medio lado y eso mejora el patrón respiratorio y mejora la forma de dormir. El ejercicio no necesariamente tiene que ser ir a un gimnasio, porque muchas personas dirán, no, pero yo no puedo ir al gimnasio, no tengo tiempo, ¿cómo me voy a activar? Hay dos formas de activarnos, saliendo a la calle, a caminar, haciendo natación o yendo al gimnasio. O estando en la casa puedo poner música y bailar 15, 20 minutos. Puedo acostarme en una colchoneta, hacer estiramientos, ejercicios con pesas, con baloncitos. Todos estos ejercicios, tanto aeróbicos como ejercicios anaeróbicos musculares, nos hacen cambiar nuestra vida de sedentarismo y nos activan el sueño. O sea que ese asunto de vaya y ponga al niño a hacer deporte para que se acueste cansado y duerma bien, no, sí es así, pero la explicación tiene que ver con lo que nos decías de la melatonina y su producción con la actividad física. Exactamente. Si nosotros vemos a los niños, ellos juegan todo el día, hacen actividad física todo el día y llegan y es desenchufados totalmente y duermen muchas horas y se acuestan temprano, que eso es otro factor importante, se acuestan temprano y a las 6 de la mañana están recargados, que es la idea en nosotros los adultos poder lograr desenchufarnos para hacer todos los ciclos del sueño que nos hablaba la doctora Alejandra y poder tener un sueño reparador. El sueño reparador también hace que
que podamos tener una actividad física más eficiente. La actividad física eficiente es que tengamos una intención motivadora de poderla realizar. No me voy a levantar a hacer ejercicio, no, que el ejercicio sea un incentivo para poder no tener estrés, para mejorar nuestra apariencia física, para tener mayor concentración, para que nuestros músculos tengan una mejor capacidad de proteger el huesito y así también podernos prevenir de muchas enfermedades. Hablando de levantarse, ¿cuál es la hora adecuada? Porque hay quienes dicen, si yo hago ejercicio después de las 6 de la tarde, como que me activo y no logro dormir bien. ¿Qué piensas tú del horario adecuado o ideal? Depende de la forma del ejercicio, de la intensidad del ejercicio, ¿sí? Hay personas que hacen ejercicio nocturno y liberan toda la carga del día y quedan livianitos. Hay personas que hacen ejercicio nocturno y les pasa lo contrario, se les activa el ciclo circadiano y entonces quedan hiperactivos y es muy difícil dormir. Depende de cómo se prescriba el ejercicio, de las actividades que hace cotidianamente. Tiene que ser prescrito cuando es de alta intensidad por un especialista que nos diga usted va a empezar con esta duración, con estas frecuencias, con estas pulsaciones para que no ocurra eso, que quedemos hiperactivos y que después no nos puedan apagar o desenchufar como lo que pasa con los niños. Y en esto del ejercicio, la periodicidad, siempre han recomendado que mínimo 3 veces a la semana. ¿Qué se recomienda con la actividad física con relación al ejercicio, al sueño? Es ideal todos los días. Ajá. Para decir que una persona hace actividad física es que haga más de 20 minutos al día. Entonces, si yo hago todos los días 20 minutos de cualquier actividad que me genere cambios de la temperatura, como decía antes, cambio de los impulsos cardíacos y de mi estilo cotidiano, si yo estoy en una oficina y muevo mis brazos, muevo mis piernas, muevo mis músculos, eso genera un estímulo en el cerebro que me obliga a descansar y a dormir mejor. Entonces se recomienda 20 minutos todos los días. Venga, quiero volver un poquito a lo que hablabas de recomendaciones ya al momento de dormir, de cómo ubicarse, de lo de la posición de la cama. Danos esas recomendaciones importantes para dormir bien. Cuéntanos nuevamente esa parte. Claro que sí, mira. Es importante que la almohada no nos produzca una inclinación del cuello o una extensión muy grande. ¿Por qué? Porque se cambia el patrón respiratorio y se cambian nuestras curvaturas lumbares. En medio de las piernas deberíamos usar una almohada larga. ¿Por qué? Porque eso genera que toda la columna esté relajada y que el cuerpo pueda descansar su peso corporal sobre el colchón. El colchón también es muy importante, no podemos estar en un colchón que sea como una piscina, porque pues las estructuras óseas y musculares no se van a poder acomodar para poder descansar. Es importante que nos ubiquemos en la cama en un lugar que sea no muy a la orilla o muy centrado, porque pues o nos quitan la cobija y el hecho de que nos quiten la cobija, eso nos puede despertar. Y si dormimos solos, entonces puede ocurrir que nos dé o mucho frío o mucho calor. Entonces ocupar un lugar de la cama donde podamos tener una temperatura corporal adecuada para conciliar el sueño. Lo del espaldar de la cama, ¿qué fue lo que dijiste? Bueno, para las personas que están sufriendo de apneas o los ronquidos, se debe elevar la cabecera de la cama. Ajá. Con libritos, con un ladrillito. Al cambiar la posición de la cama, esto genera que el patrón respiratorio sea mucho mejor y que esa falta de buena oxigenación del cerebro no se dé. Pero definitivamente yo diría, Ángela, para ir cerrando esta parte de la entrevista contigo, es que la invitación es a que los televidentes se den la oportunidad y ensayen. Si usted tiene muchos problemas del sueño y ya ha tomado otras medidas como las de higiene que hemos nombrado y ahorita tomaremos nuevamente con Alejandra, salga a hacer una caminadita todos los días un ratico, haga algún tipo de actividad física. Cuando organice la casa, ponga musiquita y empiece a hacerlo con una intencionalidad y haga actividad física. A ver si de pronto por ahí va la cosa. Hay gente que con solo hacer actividad física, Ángela, ¿puede mejorar sus problemas de sueño? Totalmente, totalmente. La actividad física es la mejor herramienta que podemos tener para conciliar el sueño. Si las personas no tienen ningún problema articular,
yo a veces le recomiendo, llegue de la casa y no coja el ascensor, suba por las escaleras. Ya con eso hizo un estímulo cardiovascular que le va a generar el ejercicio. Llegó y va a organizar lo que no pudo organizar en el día, ponga música. La música hace que usted se mueva, además somos tropicales, somos de música muy alegre, entonces ese hecho de que mientras está terminando de organizar la casa o alistándose para el otro día, escuches una música que te haga mover, eso ya estás haciendo actividad física. ¿Sabe que también me han hablado muy bien de los hidroaeróbicos? Que Espectacular. incluso para los que tienen problemas articulares, ahí se blindan de ese tipo de problemas, gastan energías y producen melatonina. Exactamente. Y se acuestan descansaditos, relajaditos, bien bueno. Como los bebés, porque uno en la noche los baña para que duerman, para que estén tranquilos, nosotros los adultos también podríamos incluir dentro de nuestras actividades los hidroaeróbicos, porque el agua nos genera una relajación de todos los músculos, disminuye el impacto y es el ejercicio más completo cardiovascularmente. Al deporte y a la actividad física nosotros le hacemos mucha propaganda en Sana que Sana. Un motivo más, mis queridos televidentes, que yo sé que muchos sufrimos, porque yo también lo sufro a veces, de insomnio. Pues la actividad física es un remedio gratuito, saludable y sin contraindicaciones, porque ustedes han visto que en casi todos los diagnósticos de los que hablamos en Sana que Sana, siempre factores protectores, actividad física, que va de la mano con buena alimentación, con estilos de vida saludable. A Ángela Escobar Rodríguez, fisioterapeuta, muchas gracias por estar con nosotros y hacer actividad física entonces todos. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy en Sana que Sana estamos hablando de que sí es posible dormir bien y les daremos más demostraciones de que sí lo es cuando regresemos de nuestro primer corte. Sus inquietudes, muy bienvenidas al 305-316-6560. Ya volvemos. Y presten atención a estas recomendaciones para dormir bien. En lo posible, levantarse y acostarse a la misma hora. No hacer siesta después de las 3 de la tarde. Mantenga una temperatura fresca en su dormitorio. Haga alguna actividad física, como se lo decíamos con Ángela. Evite las comidas pesadas en la noche. No vea televisión ni use su teléfono y tableta justo antes de acostarse. Aquí hay unos temitas chéveres para que retomemos ahorita con Alejandra, nuestra psiquiatra invitada. Por ahora vamos con unas preguntas que tenemos en nuestro WhatsApp. Buenos días para ti. Tengo 39 años, tengo hipotiroidismo y también estoy en el proceso de la menopausia. ¿Esto tiene que ver con que tenga insomnio, Alejandra? ¿Qué le podemos decir? Absolutamente, tiene todo que ver, no solo por el hipotiroidismo, porque la hormona tiroidea tiene un efecto bastante importante neuroprotector, o sea, protector a nivel cerebral y de las células cerebrales. Entonces, si yo no tengo mi tiroides controlada, va a haber un problema en el sueño, ¿cierto? Entonces, lo primero es eso, definir que esté bien controlado el hipotiroidismo. Y lo segundo que ella mencionaba era la menopausia. Pasa que en las mujeres tenemos como un factor protector que son las hormonas, ¿cierto? Los estrógenos, la progesterona y el equilibrio entre ellos durante los ciclos menstruales favorecen la calidad del sueño y la conciliación. Cuando falta la menopausia, faltan estas hormonas, sobre todo los estrógenos, que serían como los más protectores a nivel del cerebro. Entonces, es muy frecuente que en ese periodo de transición de menopausia hayan trastornos del sueño. El problema es que esto, si sucede, debe ser transitorio, ¿cierto? Ya cuando eso sigue de manera persistente, ya no estamos hablando de que sea algo normal o esperable por la menopausia, sino que hay que identificar otras cosas, porque así como con la menopausia se afecta el sueño, se afectan otro tipo de funciones cerebrales. Entonces, si en caso de que eso persista, ya no estamos hablando de algo esperable y sería una buena idea consultar. Mira esta pregunta. Tengo una niña de 15 meses, pero por más que cambie los hábitos de dormir, no logra conciliar el sueño. Duerme a la 1 de la mañana, se levanta a las 4 y a veces solo duerme 1 hora. ¿Qué puedo hacer? Esto lo debe manejar con su pediatra, ¿verdad? Bueno, en realidad lo normal es que un niño de esa edad esté durmiendo entre 12 y 15 horas diarias, ¿cierto? Obviamente sabemos que los niños no duermen seguido, tienen despertares, pero el promedio debería ser 15 horas. Si un niño de esa edad solo está durmiendo 1 hora y tiene múltiples despertares, definitivamente hay que descartar que esté pasando algo orgánico, ¿cierto? Los cólicos del lactante, alguna otra entidad que haga que no esté durmiendo. En ese caso,
yo pienso que es importante consultar con un pediatra, mirar qué es lo que está pasando. ¿Sí? Perfecto, porque es supremamente importante por muchas cosas y también por lo de la hormona del crecimiento, ¿verdad? Así es. Que los bebés duerman muy bien. Véame pues esta. Mi esposo duerme con los pies por fuera de la cama. Esta mala postura altera el sueño. Me imaginé a su esposo durmiendo. Y unos piecitos Sí, por los allá. piecitos allá, Sí, colgando. bueno, esa pregunta acorde como a lo que nos decía Angelita, ¿cierto? Una de las estrategias para mejorar el sueño es el colchón cómodo, es una cama donde yo quepa perfectamente, ¿cierto? Siempre intentar dormir de lado. Entonces, en realidad, pues mientras más cómoda sea el momento de dormir, pues el patrón del sueño va a ser mucho mejor. Perfecto, míreme esta pregunta, pongámosla porfa. Buenos días para ti, tengo 50 años, después de mis 42 años y de ciclos de quimioterapia se trastornó mi sueño, volviéndome dependiente de medicamento para dormir, ahora solo logro hacerlo con la lírica, que me permite relajar mis músculos, pero he tomado la decisión de no tomarla para saber si puedo conciliar el sueño por sí sola, no ha sido posible, me siento dependiente de este medicamento y quiero volver a retomar mi descanso. ¿Qué puedo hacer? El insomnio, al igual que cualquier otro trastorno mental, no se da porque yo quiero, porque yo tengo la posibilidad de cambiarlo o porque es que yo soy muy fuerte o muy débil. En realidad, cuando ya hay un trastorno del sueño y necesitamos tratamiento, no es solo de yo querer o yo poder, estamos hablando de un cuadro de enfermedad que necesita tratamiento, ¿cierto? Tenemos como la mala costumbre derivada como de la tradición oral de que un medicamento nos vuelve dependiente cuando lo necesitamos tomar para algo. En realidad la lírica no es un medicamento que se haya probado que genera dependencia o adicción, ¿cierto? Por eso incluso es de venta libre. Si se hubiera demostrado que causa dependencia, nos tocaría ir a comprarlo con un formulario especial. Entonces, uno, primera medida, y dos, no es que estés dependiente a la lírica, quiere decir que hay algo que está pasando que no estamos controlando. Yo con mis pacientes siempre hago una comparación y es que el insomnio es, haga de cuenta, la fiebre. Cuando usted tiene un hijo con fiebre, su hijo no está enfermo de fiebre, su hijo está enfermo de alguna cosa que le está dando fiebre. Hay que buscar la razón. Exacto, el insomnio es la fiebre, entonces la lírica es el Dolex para la fiebre, o sea, yo quito el insomnio con la lírica, pero ¿por qué se está dando ese insomnio? ¿Qué será lo que está pasando que te lleva al insomnio? ¿Hay alguna cosa en tu funcionamiento cerebral, alguna entidad, alguna enfermedad? Entonces, en ese caso, yo te recomendaría más que la dejes y mires alguna otra estrategia, es identificar en realidad y consultar qué es lo que está pasando, porque tenemos que quitar la causa de ese insomnio. Y con respecto pues a lo que ella mencionaba, si hay alguna estrategia que puedas ir haciendo, claro que sí. Las estrategias que ahorita Olga les leyó y ahorita finalizando el programa vamos a hablar de todas esas estrategias, ampliándolas un poco más, que son las cosas que podemos ir haciendo en casa mientras tenemos consulta especializada. ¿Cómo podemos ayudar a las personas que por diferentes ocupaciones, porque son cuidadores de pacientes, porque trabajan en turnos en la noche, solo pueden dormir en el día? ¿Llega a ser igual de reparador un sueño diurno que un sueño nocturno, Alejandra? Bueno, en realidad yo trabajé muchos años en turnos nocturnos, pero eso es antifisiológico, o sea, dormir de día y estar despierto en la noche no tiene nada que ver con lo que debería ser el ciclo biológico. Pero a veces toca. Exactamente, pero nuestro relojito se acomoda de acuerdo a las necesidades que tengamos, nuestro reloj biológico. Entonces, en las personas que tienen turnos nocturnos, o yo cuido a mi mamá durante la noche y duermo en día, por ejemplo, hay varias estrategias y la principal es inmediatamente yo termino mi turno de cuidado, ¿cierto? Que puede ser en el trabajo, en mi casa o en el lugar donde esté, desayunar e irme a dormir. O sea, no es que me voy a ir a hacer vueltas, a mí me da sueño después de mediodía, no. Inmediatamente buscar el sueño después de desayunar. Tener esa rutina. Exacto. Y siempre buscar un lugar para dormir, así sea de día, que sea oscuro, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una casa muy iluminada, una ventana con blackout y que tenga una temperatura adecuada, porque la temperatura es otro de los inductores de melatonina, entonces un ambiente fresco, oscuro y tener horario. ¿Tapones en los oídos por los ruidos del día? Más que tapones, pues es importante, pero más que tapones, lo ideal sería que si yo vivo acá, mi familia o las personas que conviven conmigo deben respetar ese sueño, porque es lo único que me va a reparar. Entonces, si es posible, y si nos toca trabajar de noche, nos toca, pero ahí es siempre buscar el sueño de una en ambiente oscuro y de temperatura fresca, y los horarios son súper importantes.
siempre establezco que hasta ahora me levanto, hasta ahora me acuesto, eso es como lo más importante. Entonces no embolate el sueño con irse a hacer vueltas, desayuna y para la camita. Así es. Porque a veces mientras duermo o creo estar dormida, uy, eso sí que pasa. Y yo se la pongo más dramática. Porque a veces mientras duermo creo estar dormida, siento lo que pasa a mi alrededor y me levanto indispuesta. Y ahí, ahí es cuando digo más dramática. A mí me pasa eso y no solamente eso. Estoy consciente y quiero moverme y no me puedo mover. ¿No te ha pasado? Ahí ya hay dos No, cosas. no, es una cosa horrible. Yo, por Dios, levánteme, muévanme y no me puedo mover. Terrible. Pero ahí irían como dos cosas diferentes. Uno es, recuerdan que ahorita hablábamos de los ciclos del sueño, ¿cierto? El ciclo superficial, la etapa superficial de sueño superficial y la etapa de sueño profundo. Entonces, esa etapa de sueño superficial es la que probablemente en ella que nos pregunta es la que está prolongada y está invertido. Lo normal es que nos profundicemos el 80% del sueño y estemos en superficial el 20%. Tal vez ella lo tiene invertido. Hay que identificar por qué. Hay que identificar cuál es la causa que hace que tu cerebro no descanse del todo, ¿cierto? Hay que buscar qué es lo que está pasando. Por eso te levantas indispuesta, fatigada, irritable, maluca, ¿cierto? Es por la fase superficial que se prolongó. ¿Por qué se prolongan? Por trastornos de ansiedad, depresión, eventos vitales que nos estén generando algún estrés en ese momento, apneas del sueño, ¿cierto? Que son como las principales causas de los insomnios. ¿Y cuál era la otra que tú me...? No, bueno, lo lo otro del es porque sueño. yo estoy loca, no me pare bolas. No, para nada. ¿Eso Los sí sueños, sucede? sí, de hecho se llama la parálisis del sueño, ¿cierto? Eso es un tipo de trastorno. Es horrible. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay unos pacientes que se mueven mucho, patalean durante la noche, incluso hablan, ¿cierto? Porque está mi cerebro dormidito, pero no mi cuerpo, no hay una inhibición motora continua. Pero lo normal es que en el sueño haya una inhibición motora y cerebral, ambas. ¿cierto? Pero cuando hay un desbalance de estas, se da un trastorno, o porque me muevo mucho, o porque me despierto y me quiero mover, No me muevo. y estoy inhibida ¿Eso es un motoramente. trastorno del sueño? Eso hace parte de El los trastornos del sueño, de que hay trastornado. algún ciclo que no se está regulando de manera adecuada. Perfecto. Vamos a hablar más sobre cómo dormir bien cuando regresemos de este corte para comerciales en Sana que Sana. Ya volvemos. Regresamos a Sana que Sana. Ahora sí, entremos en materia unos minutos en recomendaciones para dormir bien, retomando incluso algo que ya hayamos dicho, pero básico para dormir bien, qué hacer y qué no hacer. Muy bien, ampliando como lo que mencionabas ahorita, los horarios, establecer siempre un horario de despertarme y levantarme en semana y durante fin de semana. Eso simplemente hace que mi relojito biológico tenga un horario organice. fijo, ¿cierto? Con respecto a la alimentación, de las medidas más importantes es evitar comidas muy abundantes en la noche, evitar el consumo de energizantes y todo lo que tenga componentes estimulantes a nivel Café. cerebral. El café, el tinto, el chocolate, el Vive 100, el Red Bull. ¿A partir de qué horas, todo no? eso. Lo ideal es que si yo tengo un trastorno del sueño, no debería consumir ningún Nunca. momento del día este tipo de sustancias estimulantes. En las personas que no tienen trastorno del sueño, que simplemente quieren dormir mejor, después de las 5 o 6 de la tarde yo ya no debería tomar nada estimulante, nada del chocolatico en la noche, nada de eso, ¿cierto? Eso con respecto a la alimentación. Con respecto a las siestas que tú mencionabas, las siestas, si las vamos a hacer, deben ser siestas cortas. Una siesta adecuada debe ser de 45 minutos. Pero es que yo me acuesto, duermo 2 horas, no, ponga el despertador y solo 45 minutos. Siestas más largas van a afectar mi patrón del sueño. Entonces lo ideal, siestas cortas, ¿de acuerdo? Y unita al día no más. Bueno, con respecto a la actividad física, pues Angelita les amplió. Otra de las cosas importantes es el consumo de licor. Pasa mucho en nuestro medio que una copita de vino para poder dormir o un traguito de ron para poder dormir, porque el alcohol es depresor del sistema nervioso central y puede dar sueño. Pero a largo plazo, lo que eso está haciendo es un efecto contrario y un efecto de rebote. Entonces, nada de bebidas alcohólicas para se les conciliar el acabó sueño. la disculpe. Nada de bebidas alcohólicas porque a largo plazo antes eso nos va a empeorar el patrón del sueño. Con respecto a los rituales al momento de dormir, ojalá todos tuviéramos un ritual. Las mujeres es más fácil porque nos limpiamos la cara, nos organizamos, para los hombres es más difícil, pero qué rico que al momento de dormir mi cama tenga una temperatura fresca, esté oscura, yo me limpie, me dé un baño corto, ¿cierto? Un bañito de 2-3 minutos y me disponga a dormir. Entonces, tener un ritual para dormir favorece la conciliación. Y por último, los ejercicios de respiración y relajación durante la noche. Fácil. De pronto en el radio tiene musiquita.
ponga musiquita relajante, o ejercicios de respiración, pero respiración abdominal, ¿cierto? O ponga en YouTube algún videíto de ejercicios de respiración, pero siempre teniendo en cuenta que nada de aparatos electrónicos 1 hora antes de irme a dormir en mi cama. Perfecto. Y que si me despierto, tampoco me pego de los aparatos electrónicos ni miro la hora, sino que espero. Correcto. ¿Cuánto? No miro la hora, eso es una cosa muy importante. Y segundo, después de 30 minutos, si yo ya siento que ya ha pasado más de media hora y no logro conciliar, me levanto, busco otra actividad. Leer es una buena opción. Perfecto. ¿Qué hay para hacer frente al tema del insomnio? Habrá personas que toman estas medidas de higiene del sueño y dicen, lo logré, hice actividad física y wow, como un angelito. Si no se logra, hay exámenes y tratamientos más intensivos para el insomnio, ¿verdad? Así es. Esto es como un 70-30, ¿cierto? Si yo tengo insomnio, solo con las medidas farmacológicas, el 30% de la población va a mejorar su patrón. Pero hay otro 70% que no lo va a hacer porque probablemente hay una causa adicional a ese insomnio. ¿Cuándo mandamos exámenes del sueño? Cuando hay ronquido, cuando hay apnea, ¿cierto? Yo me despierto como ahogado durante la noche o cuando me levanto más de 3 veces a orinar y tengo hipersomnia durante el día. Ahí estoy sospechando una apnea del sueño y ahí debo hacer exámenes del sueño. O cuando están estos trastornos motores durante el sueño, hay que hacer los exámenes para mirar qué tipo de trastorno del sueño es. Pero en general el insomnio no necesita exámenes adicionales, pero sí es importante consultar. ¿Cuándo? Cuando esto es persistente, cuando ya intenté las medidas no farmacológicas que ya hablamos acá y esto no mejora, cuando a pesar de que tomo la lírica pero la dejo vuelve a aparecer el insomnio, cuando como ya no duermo bien, estoy irritable, estoy ansioso, estoy desconcentrado en el trabajo, ahí hay que consultar. Perfecto. Pues yo creo que el mensaje está muy claro, mis queridos televidentes. Al principio del programa, la doctora Alejandra claramente les contextualizó en por qué es tan importante física y emocionalmente el hecho de dormir bien. Y ya a lo largo del programa les hemos dado recomendaciones pues para que lo logren. Conclusión, para que terminemos, Alejandra. Conclusión grande. El insomnio y los trastornos del sueño son un problema real, son un problema bastante frecuente en nuestro medio. Tenemos herramientas que podemos comenzar a hacer desde casa, pero ya aquí dimos un montón de herramientas para tener en cuenta cuándo esto se nos sale de las manos y cuándo es importante consultar. Ella es Alejandra Gutiérrez, médica especialista en psiquiatría. Gracias por estar con nosotros. También a Ángela Escobar Rodríguez, fisioterapeuta, que nos habló tanto de la importancia de la actividad física con relación al sueño. Nos volveremos a ver si Dios quiere, Alejandra. Gracias. Y a ustedes también, si Dios quiere, los volveré a ver mañana. Me volverán ustedes a ver y yo con todo el gusto de acompañarlos a las 11 de la mañana en Sana que Sana. Mañana es el día en el que se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Por eso nuestro tema mañana será ese. Hablaremos con neurólogo, con neurorehabilitador, tendremos testimonios, tendremos también un psiquiatra, porque es muy importante también en este diagnóstico. Todo el equipo que maneja a las personas con Parkinson, básicamente para buscar su calidad de vida, porque se puede, con un buen acompañamiento se puede. Mañana los esperamos a las 11 de la mañana en el programa saludable de Televid. Sana que Sana. Hasta mañana.